Gracias por estar acá. Nosotros muy contentos de salir un poco de Montevideo, aprovechar un poquito el aire tan lindo en este día y bueno, lo que decíamos hoy también de que la cosa de encontrarnos cara a cara, incluso nosotros, porque no es habitual que nos veamos. Y bueno, también con ustedes, así que son lindas oportunidades para darnos a conocer y contar un poco qué es esto de escribir y demás. Además, Diego, no sé si fue casual, pero bueno, nosotros tenemos como, por lo menos nuestros orígenes están muy cerca. Yo en Montevideo nací en el barrio que se llama Paso de las Duranas, que luego estaba el Belvedere y después está Nuevo París, que es la tierra de Recoba. Creo que nuestras infancias y nuestras historias en esos barrios nos permean en las cosas que hemos escrito. En Escrito de Super 8, por ejemplo, que es mi último libro de cuentos, el primer cuento está totalmente basado en ese barrio tan querido. Y bueno, creo que ahí, si bien yo tengo un par de años más que vos, creo que el barrio y esa época nos han marcado. Yo por eso también me traje como unas preguntitas para hacerle a Diego que quizás siempre quise hacerle y bueno, esta era la oportunidad también de hacérselas, y es justamente eso, ¿no? Yo tengo muy claro cuándo fue como el inicio de ese impulso por escribir, que fue muy primigenio en la infancia. En tu caso, ¿cuándo fue que te permitiste soñar con esto de decir, bueno, voy a ser escritor, voy a escribir cosas, ¿Cómo fue ahí esa semilla? Buenas noches, gracias por venir. No sabría decirlo, porque por un lado, digamos, hay varios inicios. Desde que tengo uso de razón, leo mucho y escribo mucho. No libros, porque en mi casa no había libros. La primera biblioteca en casa la armé yo. Pero sí diarios. Mi padre compraba 3 o 4 diarios. En el momento en el que había diarios según la hora, ¿no? Estaba entonces el diario de la mañana, el diario de la tarde, el diario de la noche, y yo los compraba todos. Y entonces me leía, aunque no entendiera nada, los leía todos. Y también paralelo a ese proceso empecé a escribir, copiando cosas que leía que esto lo descubrí hace poco. Mi madre ordenando encontró, aparte mi padre tenía una máquina de escribir, y encontró unas hojas tipeadas con máquina de escribir que eran como crónicas de un partido de fútbol en el campito, de lo que pasaba mientras mi madre cocinaba el puchero, y yo le inventaba cosas. Yo no me acordaba de eso, y eran bastante delirantes, ¿no? Porque era lo que terminé haciendo después. Sí, ¿no? te iba a decir Un hecho real o supuestamente real, o que estaba viviendo, o que estaba asociado a la verdad real, si se quiere, y yo le agregaba lo que se me pasaba por la cabeza. Y luego, después decía varios inicios. En la escuela, cuando hacía redacciones, lo hacía más que nada para pavear, pero mis compañeros luego pedían que yo leyera la mía en voz alta, porque le agregaba cosas medio picarescas a la redacción, y era como poder hacer de forma legitimada en ese caso lo que la maestra no nos dejaba hacer ni decir. Pero lo de siempre, me imagino que todos más o menos podríamos tener una historia, una escritura parecida, ¿no? De probar cosas, de inventar, de copiar cosas que uno lee, que le gustan. Decidirme a escribir bastante tarde. El otro día Martín me decía que yo soy un escritor tardío, y de alguna forma sí, al menos en relación con los años en los que uno empieza a escribir o a dedicarse a esto, porque yo me dediqué a editar a otros, a publicar a otros y a leer a otros, y recién como a los 30 y algo empecé como a escribir, primero porque me hacía bien, y después 35, capaz 34, 35, dije, bueno, capaz que me puedo dedicar también a esto. Claro, hay ahí como un cruce que uno tiene que hacer, que es como, primero encontrarle el gusto a escribir, y uno lo hace un poco también como esa cosa íntima que guarda en el cajón o lo muestra a los amigos o a la familia,
y queda por eso, y después, bueno, hay todo un proceso hasta que uno dice, bueno, quizás puedo cruzar esa línea y autodefinirme como escritor, escritora, y sentirse... Como que hay muchos trabas porque es una tarea muy sacra, ¿no? En ciertos sectores, como diciendo, no, si sos escritor tenés que tener todo un bagaje y tenés que... Sí, hay una idea en torno a la escritura que digamos... bueno, vos estudiaste hiciste letras. Yo hice letras, que era lo que había que hacer, ¿no? Que de alguna forma lo hice porque medio que caí de rebote en letras, porque no era mi vocación, pero de alguna forma era lo que había que hacer, ¿no? Al menos si vos no tenías un apellido, no tenías contacto, para meterte en el mundo, uno pensaba eso, en realidad nada que ver. Pero me di cuenta después, claro. Si uno quería meterse, conocer autores, dialogar con editores, ¿no? De humanidades, y me metí, y después empezar a escribir, pero empezar a escribir de determinada forma, ¿no? Y es algo que yo después quería hablar contigo y preguntarte, porque, ¿qué pasa? No todos los que escribimos después somos tomados en serio, al menos como escritores y escritoras con E mayúscula, ¿no? Que a mí no me interesa la E mayúscula ni la literatura con L mayúscula, pero sí es algo que importa, que está, ¿no? Sí. En la vuelta. Y es la vara que mide también, ¿no? Exacto. Y me parece que cuando encaramos el oficio o estéticamente estamos adheridos o buscamos determinadas cosas o vamos por determinados lados, como que nos rebajan a cierta categoría de, sí, son escritores, pero no son, digamos, son livianos, o hacen humor, como me han dicho pop, a mí, son menores. Y te quería preguntar un poco eso, ¿no? Si sentiste, me imagino que ahora lo sentirás menos o al menos lo habrás asimilado, pero si sentiste cuando empezaste a hacer la literatura que vos tenías ganas de hacer, cierto ninguneo a la forma, o que costó que te vieran como escritora, ¿no? Con esa solemnidad con la que a veces se cogen los escritores. Sí, es complicado eso, sobre todo, creo que ahora menos. Yo cuando empecé a editar, a principios de los 2000, la escena de los escritores era muy diferente, ¿no? Había muy pocas editoriales, eran como las más grandes, que siempre se abocaban como a determinados nombres, una lista muy acotada de lo que decís vos, como esos escritores, el nombre en dorado, ¿no? Lacrado. Pero bueno, estaba toda esa cosa de no sé, a mí la posmodernidad era algo que lo había estudiado y me parecía un momento efervescente como para hacer cosas nuevas, y entonces un poco me lancé sin tener idea tampoco mucho. Yo no conocía tampoco como vos, no conocía escritores, no conocía editores. Después con el tiempo fui entendiendo cómo funcionan esos ámbitos. Pero sí, a mí, lo que pasó también creo que fue, y te iba a preguntar, porque uno también con las lecturas va viendo, se va permitiendo otras cosas. Es decir, cuando lees algo que decís, uy, esto está bueno, yo podría escribir algo así, ¿no? De escritores o escritoras ya renombrados. Entonces yo creo que hubo ahí un quiebre cuando en la adolescencia empezar a leer otro tipo de cosas. Yo me crié, en mi casa sí había biblioteca, pero era una biblioteca muy de padres nacidos en los años 40, ¿no? Que todo el tema del boom latinoamericano, ¿no? Entonces ese tipo de literatura que, bueno, fue como mi primera puerta. Pero había algo ahí como lejano, como esa cosa también a veces mucho de una literatura muy rica en vocabulario, muy rococó, ¿no? A veces son esas descripciones como extensas y lo veía como lejano a mí eso, ¿no? Como una cosa, no encontraba mi voz cuando yo hacía mis primeros textitos como con eso. Pero teniendo un hermano mayor, unos años mayor, que me proveía de literatura más nueva, más diferente,
ahí fue como un quiebre de decir, hay otras cosas. No sé, me acuerdo que mi hermano se colgaba con Bukowski, ¿no? Por ejemplo, y decía, pero esto es una cosa que no se parece a nada de lo que yo, o que me habían inculcado de lo que era una buena literatura, ¿no? Entonces creo que eso ayudó también a agarrar como viento en la camiseta y decir, bueno, me animo a... y te iba a preguntar eso, si a vos hubo libros o hubo lecturas que te dijeron, esto es lo que yo quiero hacer, o por acá quiero ir. Sí, muchos, en distintos momentos, pero más que, en mi caso, creo que si tengo que como detallar la actividad que más me generó eso, fue la actividad como editor, claro. ¿no? Cuando empecé a editar, porque nosotros en la editorial teníamos la idea, era un momento en el que, estamos hablando de esto 2006, 2007, había una variedad de libros, había libros, pero no había variedad, o al menos no había variedad en determinadas cosas. Por ejemplo, era casi imposible saber qué estaban escribiendo los escritores vivos latinoamericanos, salvo los popes, ¿no? Salvo los nombres consagrados. Era imposible, absolutamente imposible. Entonces, ¿puedo decir que tipo los jóvenes, tipo como una... Ni siquiera sí. O relativamente jóvenes, como no sé, Fuguet en Chile. Ponele. Sí, siempre había alguno que viajaba y traía, o uno cruzaba a Buenos Aires y mirá, te comparto esto. Y no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de... Sí, hace pocos años. Sí, claro, no más de 15 años. Lo que pasa es que hoy cambió mucho y parece distante eso. Hoy vamos a cualquier librería o a muchas y le decimos, mirá este libro de esta narradora boliviana de 30 años. Sí, podemos, pero en ese momento era difícil. No, y se encuentra muchísimo, capaz que lo han notado si van a una librería, de cantidad de editoriales que uno hiciste, editoriales, que son editoriales chicas o independientes entre comillas, que bueno, han conseguido la manera de la distribución. Sí, yo en ese momento tenía lo que te decía, Buenos Aires, que busco en la mochilita y traer cosas, y bueno, obviamente equivocarme, traer cosas que no me gustaban, traer cosas que sí. Pero bueno, entonces nos propusimos eso con la editorial. Y justo fueron los primeros años de las redes sociales, y para nosotros fue meternos a un mundo absolutamente... Eso fue una explosión. Enorme y nuevo, claro. Y de repente a cualquier autor que... Contactabas escritores de otros lados, podías hablar, bueno, podés hoy en día contactar. Totalmente, y eso también rompió un poco eso que decías de lo sagrado, ¿no? Porque de repente nosotros que éramos unos jóvenes de Nuevo París, podíamos estar hablando de igual a igual con César Aira y diciendo, che, te queremos publicar. Y César diciendo, buenísimo, te mando, ¿no? Entonces... Esa desfachatez, claro, que capaz que años después decís, ¿cómo me animé a escribirle? Sí. Nosotros lo trajimos a... Sí, lo de Aira fue raro, buscamos el teléfono en la guía, porque no, ¿cómo podemos contactarnos con él? Guía. Aparte nosotros este año éramos bastante analógicos todavía, y había 2 Aira César en Buenos Aires, y dije, creo que es más céntrico, debe ir por el centro, debe vivir en Flores. Hola, ahí vive el escritor César Aira. Silencio. Sí, vive acá. Y ya nos desarmamos, ¿viste? ¿Qué le digo? Gritos de fondo, ¿no? Y se estaba bañando, justo nos atendió la esposa, nos dijo, qué bueno, a él le va a encantar. Déjenme un mail y mañana él les manda. Dije, no nos mandan nunca más. Aparte nosotros acostumbrados, también nos hacían eso en el trabajo, ¿viste? Nosotros te llamamos, ¿no? Nunca. Y el otro día había 2 novelitas de él, ¿viste? En el mail. No, y después, bueno, cuando lo trajimos, que creo que la única vez que vino él a presentar un libro lo trajimos nosotros, también llamamos y dijimos, che, mirá, te queremos traer, bueno. Y sí, así. Y ahí nos dimos cuenta, volviendo no me quiero ir del hilo, de que era menos sagrado todo. Menos complicado de lo que uno se imaginaba. Está bien que el arte tenga su aura, porque la tiene,
pero como la tienen otras cosas de la vida. Yo recién miraba los pinos afuera y era como, no sé, para mí era como alucinante, y el aura, o sea, el arte tiene el aura que puede tener cualquier otra cosa bella o que genere cosas en el mundo, no tiene por qué ser otra cosa distinta, y ahí me di cuenta, ¿no? Y ahí a mí eso me cambió la cabeza, más que los libros que leí, y después conocer a los autores y charlar con ellos y ver cómo trabajaban, porque yo también ávido de conocerlos y de chusmear, yo le pregunto mucho a la gente cómo trabaja, cómo escribe, no para robarle, sino porque me interesa mucho cómo es el proceso de trabajo, cómo trabajan con las ideas. Y bueno, y ahí, después de 10 años de ese trabajo, fue que dije, yo capaz que puedo hacerlo. Y ahí me largué, pero sí, obviamente, en cada libro fui encontrando cositas que me fascinan y me fascinan hasta el día de hoy. Soy mucho de volver a los libros, ¿no? Hay libros que leo cada 3 o 4 meses, los vuelvo a leer, porque me gusta encontrarme de nuevo con ellos. Pero, ¿qué tipo de libros, por ejemplo, son esos que son muy atesorás? Distintos, pero por ejemplo, mirá, cuando me mudé a Argentina me llevé, no me podía llevar mucha cosa porque me iba en el EGA. Y me llevé un poco de ropa, y aparte me iba supuestamente para siempre, esas cosas. Entonces me llevé, no sé, hasta ollas creo que me llevé, no sé, toda una porquería. Pero me llevé, por ejemplo, Los Desterrados de Horacio Quiroga, que es un libro que me parece alucinante y muy contemporáneo. Es un libro que, si en lugar de Horacio Quiroga lo publica un joven en este momento, pasa como contemporáneo. Me llevé Operación Masacre de Rodolfo Walsh, y no sé qué más, un tercer libro me llevé, y lo llevo por todos lados. Y es como, viste, bueno, sé que ya ahora ya tiene un lugar en la valija, que ahora que estoy medio de nómade, me lo llevo siempre. ¿Vos tenés libros así? Sí. Que me lleve así, ¿no? Porque, bueno, no soy tan movediza como vos, pero sí me pasa que 2x3 hago como limpieza en la biblioteca, ¿no? Porque no quiero que se desborden de ese espacio. Yo digo, bueno, lo razonable es que ocupen este espacio. Todo, claro. Si hay libros que puedo prescindir, de decir, de esos libros que... Para mí el libro que está en casa tiene que significar algo. Si no, que circule, que lo lea otro, que lo lean otras personas. Me parece como... Me costó darme cuenta de eso. Un pecado tener un libro ahí durmiendo cuando la gracia es que justamente circule. Entonces siempre trato de, en esas limpiezas, dejarlo que tenga un significado, ya sea o porque alguien te lo regaló y por algo especial, o porque en algún momento fue importante ese libro. Y están esos libros también de volver, ¿no? De que sí, cada un par de años volver, y esa cosa fascinante que pasa con esos libros, que es que, claro, uno los lee en distintos momentos de la vida, ¿no? Entonces siempre la lectura es distinta, ¿no? Y siempre le encontrás cosas nuevas a esos buenos libros que te gustan, ¿no? Y siempre hay algo nuevo para subrayar, y decís, ¿cómo esto yo no lo leí así cuando lo leí hace 10 años? Así que sí, hay muchas cosas ahí que guardo con mucho cariño, y que son esos libros que me cuestan prestar, ¿viste? Porque decís, si no vuelve. Pero me pasa mucho con los norteamericanos, sobre todo del sur, que me pasó con eso también a mí me gusta escribir muy despojado, y fueron los escritores que también me habilitaron a eso, porque son escritores que más que escribir, corregían y borraban, ¿no? Su tarea era borrar y dejar el texto lo más pulido posible. Entonces me encanta cuando logran, con esa limpieza extrema que hacen del texto, logran conmoverte, hacerte viajar, hacerte sentir un montón de cosas, ¿no? Que no precisan páginas y páginas, sino que a veces con un párrafo, una frase, destroza, ¿no? Así que bueno, son un poco eso, yo que sé, Truman Capote, Carson McCullers, Flannery O'Connor. Son autores que siempre están ahí en la vuelta. Capaz que por eso también hiciste haikus, ¿no? Que de Sí, alguna forma claro, es un método de despojo también de parecido. despojo total, sí, que son como imágenes.
Me gusta explorar por ese lado, sí. Y no sé, ¿qué más? A mí me costó mucho eso porque justamente como nunca tuvimos una biblioteca, cuando logré armarla, la miraba así como extasiado, esto es mío, esto lo armé yo, y es mi legado, ¿no? Hay una cuestión del legado. Pero después empezó a invadir todo. Es que es invasivo, porque no para de moverse, ¿no? Crece, obvio, Claro. Los libros siguen apareciendo y después cuando los perdés, porque ¿qué pasa? Yo me mudé mucho y me separé mucho. Y en separaciones y mudanzas, pues lo que perdés de libros y todo. Y después decís, yo pensé que sin este libro me moría. No te pasa nada. No pasa nada. No te pasa nada. No pasa nada. Una cosa fetichista del objeto, exacto, ¿viste? Exacto. Quiero tenerte para siempre. Pero después cuando no lo tenés, no pasa nada. Entonces, bueno, ahora realmente soy medio viajo liviano. Sí, está bueno. ¿No? De todo, de ropa, de libros, de todo, pero todavía tengo algunos libros que me generan, lo que vos decís, me generan cosas, ¿viste? Que por algo están ahí. Sí. Por algo tienen su lugar. Y pueden ir variando con el tiempo también. Claro, obvio, sí. ¿no? Está esa posibilidad de lo lindo de esto, de que uno no deja de leer, porque es infinito todo lo que puede caer en tus manos, que siempre está la posibilidad que llegue un libro que te reviente la cabeza, ¿no? Totalmente. Y hay que estar abierto a eso. Por eso a mí a veces me da cosa esto de solo girar por 4 o 5, ¿no? Hubo momentos en que giré sobre 4 o 5 libros o 4 o 5 autores. Y digo, ¿qué es lo que te pasa cuando seguís a un escritor tipo, no sé, un rockstar, ¿no? Que vos querés leerle todo. Claro. Te gustó uno y decís, quiero leer todo de este autor. Pero hay un mundo afuera. Y seguís como con ese... nada, que ya hasta se te pega el registro de ese escritor, ¿no? Porque escribe de una manera y vos después estás como... A mí me sin gusta querer mucho estás eso. imitando eso. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho... Yo no doy muchos talleres, pero las pocas veces que los di, incentivo a todo el mundo a que copie a su autor favorito. No tiene nada de malo copiar. No, y es una puerta de entrada. Para nada. No, y yo, como crítico, también me molesta a veces cuando colegas ven eso como algo negativo, ¿no? Sobre todo cuando lo ven como algo negativo de un primer libro. ¿Qué querés que haga en un primer libro? Que sea... Faulkner, de una. Claro, no. Obviamente mi primer libro, que estoy inseguro, porque... Que vas a tomar las cosas que te gustan de lo que has leído, ¿no? Exacto, porque aparte, largarse como escritor, al menos en Uruguay, no es para nada, es bastante hostil. No es que ay, qué bueno, un nuevo escritor con una nueva novela. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos. No. Hay un montón de gente, no digo que todos, y eso aparte está cambiando, por suerte. Hay un montón de gente esperando, con el hacha. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Hacer algo extremadamente experimental y tuyo que ni siquiera aparte sabes? Pero aparte no vas a inventar nada. Por eso. Tampoco. Copiás. Claro. Copiás. ¿Te gustó esto? Lo haces y aparte en el momento pensás que no estás copiando, pensás que estás haciendo como una cosa realmente única con lo que leíste y no, estás copiando. Y yo creo que hay algo bueno ahí en eso. Porque me parece que, al menos a mí, en el trabajo, en el hacer, voy encontrando lo que creo que es el camino mío. Pero mientras tanto, yo quiero ir haciendo cosas y aparte como ejercicio me parece buenísimo. Me parece que... Y nunca llega a esta parte a copiar a tu autor favorito. No, Jamás. Bueno, es un camino... que es un poco que lo haces en público, pero es un camino en búsqueda de tu voz, que no tiene fin, hasta el último punto que pongas es una cosa que es totalmente no, hay autores, dinámica. No estoy diciendo algo malo de esos autores, pero hay autores que se mueren sin encontrarla, esa voz propia. Claro. Y bueno, y no los culpo, no es para nada fácil. Capaz que la gente opina eso de nosotros y están en lo cierto. Yo igual, Diego, en tus libros encuentro una voz, a mí me divierte mucho, si no lo leyeron a Diego lo tienen que leer porque, bueno, por ejemplo, Locas Pasiones, que es una novela del año pasado, o del 2020. Del año anterior a la pandemia. Ya ¿viste? Lo nombramos el así prepandémico. AP. Es AP. Año 1 AP.
Bueno, ahí a mí me pasó que me encontré que era aquello como un delirio en el buen sentido, ¿no? Era como una combinación, como no sé, tú hubieses agarrado el algoritmo mental tuyo y hubieses seleccionado una cantidad de cosas, experiencias, cosas vividas, cosas que te gustan. Porque Diego también tiene mucho siempre está como, no sé si reivindicando, pero en eso también lo compartimos, que tenemos como un cariño muy fuerte por lo que es la cultura popular, las cosas con las que crecimos, que no son esas cosas como cultas, sino que son las películas más, esas que pasaba Canal 12 los sábados de tarde, la música que escuchábamos en la radio. Y bueno, y ese libro es un viaje vertiginoso donde no para de pasar cosas a los personajes y se cuelan todas esas cosas también que bueno, que creo que te hacen muy personal en ese sentido y bueno, también quería preguntarte porque así como le has dado mucha bolilla al tema de la música tropical, por ejemplo, que es algo que tan denostado en la sociedad, sobre todo en los círculos literarios. Bueno, ¿cómo te ha ido con eso, no? Como con esos planteos que vos hacés de decir, bueno, esto soy yo, esto no voy a esconder una cosa no voy a jugar a ser una cosa que no soy. Pero bueno, creo que has tenido buena recepción, no has tenido como... ¿Qué pasa? O alguien te dice, no, ¿te parece? La Caribe con K, Diego. ¿O cómo es eso? A ver, con respecto a eso último, yo no sé si... A ver, cosas de pecados de juventud. Cuando yo estaba en la propia, sí, era medio bardero. Era medio medio gallito. Y creo que hoy no me dicen nada porque creen que sigo siendo así. Entonces capaz que opinan realmente que estás haciendo, pero no me lo dicen. Sí. Algunos sienten incluso como que me temen, y yo nunca le hice nada a nadie, pero era medio bardero, sobre todo de noche, y que quedó esa imagen. Porque peleabas con la gente, lo encarabas mal. No era diplomático. No eras diplomático. Y bueno, a veces eso es un pecado. Pero sí, sufrí mucho con eso sufrí muchísimo con eso digamos, meterme en un ambiente donde lo que yo era no era lo común. Y después yo termino siendo porque me parece que las personas como nosotros, que nos gustan las cosas populares, terminamos siendo más comunes de lo que la gente cree. Capaz que es más bicho raro el que compañeros que me decían yo a los 12 leía el Ulises de Joyce. Yo creo que nunca lo terminé, lo tengo ahí en la mesa de luz. Esos capaz que son los raros. Sin embargo, para el ambiente literario esos no son los raros. O al menos no. No, pero es muy careta eso también, ¿no? Bueno, pero está. Es como un mundo una burbuja. Yo me encontré con eso en Humanidades. Claro. Y sufrí mucho porque yo no había leído muchos libros. Entré en Humanidades sin haber leído mucha cosa. Leía diarios o leía... Cómics, historietas también. Muchísimo. Y después leía lo que... Porque también era medio... Yo no soy muy... Me gusta todo. Entonces no soy como asquerosito para con la comida soy igual. ¿Le encontrás la gracia? A todo, sí. El otro día preguntaron, ¿qué comida? ¿Qué no puede ser la comida si un día te invitan a cenar? Yo respondí poca. Porque en realidad, cualquier comida. Mientras haya. Cualquier comida. Yo no tengo, viste, gente que dice, ay, no, el osobuco, no, el hígado. Yo le doy a todo. Bueno, con la literatura y lo mismo. Y antes era igual. Entonces yo de repente llegué a Humanidades, que era como el pináculo del buen gusto, y yo he leído cosas muy denostadas como Cortázar, que en ese momento estaba bastante denigrado, sí, o Galeano, sí, o Benedetti, o hasta incluso bestseller, viste, en ese momento no existían, pero como si fuesen los de Dan Brown, ¿no? Sí, leía, sí, todo leía, todo, hasta
Es más, enganchaba en lo de alguna tía, Corín Tellado, y le Pero ahí está la gracia también. Yo también en la cita de verano iba a canjear revistas y las Corín Tellado para mi madre, ¿viste? Entonces, y leías eso y bueno, y agarrabas después pero no sé, yo me reenganchaba. Bueno, eso es cultura, cultura general. Claro. ¿Viste? Es un buen ejercicio cuando uno cae en una casa de balneario, abrir la mesa de luz, a ver qué hay. Ahí está la siempre está la Corín Tellado ahí. Y le entraba. Bueno, pero sentiste ahí como un choque cuando entraste. Sí, horrible. Como diciendo, ¿qué hago acá? Horrible, ¿no? Porque, no sé, después un poco te importa menos, pero en ese momento, a esa edad al menos querés pertenecer, querés que te acepten. Y yo lo cuento bastante esto en Sobredosis, porque justo cuando empecé a escribir sobre Caribe con K, recordé esto. Y recordé lo que sufrí porque en realidad tomé, en ese momento tomé la peor de las decisiones, que fue ponerme un disfraz. Dije, bien, evidentemente como soy yo no me van a aceptar. Nunca se lo dije a nadie. Entonces empecé a fingir, sí, ¿te gusta esto? Claro que me gusta, ¿cómo no me va a gustar? Yo no sé ni qué era. ¿Escuchaste esto? Por supuesto, me encanta. Y me vestía como ellos, ¿no? Y llegué incluso, tengo un tatuaje que me hice de adolescente que dice Nuevo París, ¿no? Hice a los 14 años un quilombo familiar. Y llegué a esconderlo cuando iba a humanidades o a las clases de humanidades, o a las reuniones o a los cumpleaños. Tremendo calor como el de hoy, yo manga larga, porque no quería que me vieran, porque aparte en ese momento, ¿se acuerdan? Es una palabra que yo detesto, era terraja tener tatuajes. Era de marinero, era del puerto. Bueno, yo tenía encima un tatuaje que decía Nuevo París. Y me empecé a disfrazar de hacer como ellos. Y en un momento, bastante tiempo después, me vi una crisis de identidad tremenda. Me sentí muy vacío y dije, pues yo quién soy. Y me he olvidado quién era. Y por suerte tenía gente, justo en ese momento tenía gente al lado que me dijo, pero vos sos esto. Vos sos tu familia, en tu barrio, las cosas que leíste, las cosas que escuchaste, tu infancia. Y me costó horrible. Por suerte lo fui haciendo también con la propia, ¿no? Publicando ese tipo de libros. Y bueno, una de las cosas que hice fue dejar Humanidades, además. Claro. Pero empecé a ser yo y sabía que eso era el camino más largo, porque ¿viste? Tampoco era fácil escribir sobre el Caribe con K y sobre... Bueno, pero lo importante también ahí me parece que cuando uno atraviesa esas cosas de la búsqueda de la voz, también lo que estábamos hablando hoy, claro, que eso se trasluce en tu escritura, que sos vos, que en tus textos estás vos, está ese gurí de Nuevo París con todas sus experiencias, y capitalizás, capaz sin darte cuenta, justamente eso, porque es lo que te diferencia del resto, porque uno no... Si empezás a escribir tratando de ser una cosa que no sos, o hablar de cosas que no viviste, o que de otros ámbitos de que no son los tuyos, siempre va a sonar un poco falso, ¿no? Pero capaz que soy yo el que tengo el problemita ese, ¿no? Lo estamos trabajando, ¿no? Pero uno también quiere que lo quieran, ¿no? Bueno, pero la gente te quiere también por lo No, mis amigos sí, pero también creo que va un poco más allá. Estábamos hablando justo antes de empezar que yo le preguntaba por la presentación de la última novela de Dios y se sorprendía porque había gente que no conocía, que había ido gente que él no conocía, no solo sus amigos. Y bueno, creo que ahí es también las cosas gratas de cuando los libros empiezan a circular y a tener vida propia y a caer en manos que uno desconoce y cuando uno se empieza a enterar de eso es como muy, muy satisfactorio, ¿no? Que no son solo la barra de amigos o la familia que... Sí. No sé, es como que te dice, bueno, capaz que estoy haciendo algo bien o por acá está bueno que siga. Sobre todo cuando tomás un rumbo que te genera dudas, como es el mío, pero no te voy a negar que que hasta el día de hoy me genera dudas tomar este camino. Claro. Pero por eso yo le tengo muchísimo amor a las otras pasiones, porque
en humanidades yo aprendí las normas del buen escribir, ¿no? Claro, sí. Dictadas por gente que nunca escribió un libro en su vida, porque humanidades tiene eso además, a diferencia de la UBA, por ejemplo, donde los docentes son escritores, ¿no? De repente uno va a la UBA y los docentes son Martín Cohen, ¿no? Gente que aparte, además, escribe. En humanidades no, nadie. Los docentes me ponía a buscar qué habían hecho. Entonces, yo qué sé, bueno, esas cosas de humanidades. Monografías. Claro. Pero te hablaban de cómo era el buen escribir, ¿no? Y cómo era una buena novela, un buen cuento. Y eso, ¿sabés lo que me costó esa mochila sacármela? Cada vez que me sentaba enfrente de una hoja o de un monitor. Sí, tenías a Flaubert acá, a Balzac. Y los decálogos de tal. Y no pongas la primera letra hasta saber cuál, lo que dice Poe, ¿no? Hasta cuál va a ser el punto final. Entonces yo no sé cuál es el punto final. Ni siquiera sé cuál va a ser la primera frase. O el decálogo del cuento de Quiroga, que es el primero que rompe todas las reglas. Pero bueno, sí, es cierto, hay reglas, pero es cierto también que los escritores que han trascendido es porque sabían las reglas, pero después las rompieron. Pero vos tenés que ir buscando tus propias reglas. Exacto. Lo mismo cuando vos cocinás en tu casa, a solas. Decís, ¿qué tengo en la heladera? ¿Qué tengo? Voy a ver, ¿no? Y decís, bueno, voy a hacer algo con lo que tengo acá, a ver qué. Claro, ¿no? y no es lo que quizás piensen Arda Lepes, yo que sé, o Doña Petrona. Hacés lo que tenés ganas a tu modo. Y te dicen que el huevo que se rompe así, vos lo rompes así porque te antojó. Me parece que escribir también un poco es eso, pero es difícil encontrar tus propias reglas. Permitirte. Claro. Porque si no, termina siendo una fábrica de chorizos que todos escriben el mismo tipo de cuento, con la introducción más o menos igual, el desarrollo, desenlace. Claro, pero ahí tenés un sistema porque Aristóteles complicado, lo decía. ahí tenés un sistema complicado en el que estamos insertos, que después empezás a ver, no es una queja, pero empezás a ver que los premiados son estos que escriben el buen escribir. Los editados en muchos editoriales son los que tienen este buen escribir, con estas reglas bien tajantes. Y decir, ¿por qué me voy a poner a escribir esto? Por más que me guste, si después me va a gustar a mí y a 20 más, es la disyuntiva siempre. Pero también digo, es que también, ¿para qué escribís? Y si es para ganar un premio o... que los premios son muy lindos, pero también... capaz que si te pones, decís, voy a escribir un libro que le va a gustar a todo el mundo, capaz que lo haces y te sale bárbaro. Pero lo que quise decir con los premios es que hay todo un sistema de totalmente, que ya está... Lo que decíamos hoy, que pone determinadas estéticas como esto es la literatura, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que nos gusta, esto... Y a veces es medio cansado estar siempre afuera del boliche, ¿no? Mirando con la ñata contra el vidrio. Pero bueno. Bueno, capaz que no es... Hoy por suerte capaz que no es tan así porque es lo que vos contabas también de que hay como... fuera de ese sistema ya como... por suerte, consagrado, está circulando, por suerte, hay una movida muy grande de gente joven, editoriales nuevas. Bueno, Martín, ni que hablar, que hace años está trabajando autores que también se salen un poco de esa norma. Están pasando cosas. A mí me pone contenta saber que hay una efervescencia y que bueno, se están rompiendo ahí ciertos muros como ya institucionalizados o rígidos. Que termina empezando sobre la creación, ¿viste? Porque me parece que capaz que a vos te pasó. Te condicionan. Después te agarras unos bloqueos, machazos. Y vos decís, ¿pero qué me pasa? En realidad es que tenés esa mochila, ¿viste? De escribir la buena novela. No, escribir lo que tengas ganas. Por eso, a mí me costó, llegar a lo que apasiona me costó años de decir, yo voy a hacer lo que quiero. Sí. Cuando se la mandé a un escritor conocido, porque me habían dicho, mostrásela a la gente, yo la tenía en la computadora. Está bien, se mandó un escritor conocido argentino. Y me dice, Diego, está buena, pero tiene un problema. En las primeras 20 páginas ya hay 15 novelas. Y yo me quedé con desazón, ¿viste? Después dije, pero sí, a mí me gusta eso. Si las películas que a mí me gustaba de Sábado de Cine eran así. ¿Por qué? ¿Viste? Ya los 15 minutos mataban a 20, ¿no? Claro, exactamente. Si a mí me gusta eso, ¿por qué voy a escribir una cosa respetando la unidad
del tiempo y del lugar, y que si la acción transcurre acá, tiene que terminar acá, porque si a mí me gusta que anden por todos lados, si las películas de Chuck Norris estaban hoy en Nueva York y al otro a escena estaban en Vietnam y después volvían, no sabía cómo. Entonces bueno, eso, aparte esas son las narrativas que me formaron, como vos te has pasado, ¿viste? Exacto. Es nuestra forma de contar. Es como que incluso aunque quisiéramos evitarlo, no sé si nos saldría. Termina saliendo como una mancha de humedad, ¿no? Capaz que la tapás con buena pintura, pero termina saliendo. Pero siendo una cosa medio afectada, medio un poco, no sé. No estaría bueno. Sí, es cierto eso. Bueno, el tema de las narrativas, a mí me interesa mucho eso en el mundo en que vivimos, sobre todo, no sé si a vos te pasa, ¿no? Que hemos vivido cambios tecnológicos increíbles en los últimos años, así como decías, cómo descubrir escritores en las redes sociales hace unos años, que nos parecía increíble. Pero bueno, creo que también el mundo que vivimos influye también en la literatura, por supuesto, ¿no? Vivimos en un mundo visual, audiovisual básicamente, ¿no? El tema de Netflix y todas estas plataformas que también imponen una forma de narrar que te tienen que enganchar desde los títulos, porque si no la gente se va. Entonces, también pasa mucho eso, que ves que eso en los libros más nuevos, vos te das cuenta que hay como una necesidad de enganchar al lector en las primeras páginas, ¿no? Desde la primera frase. Siempre fue así, pero ahora es como... Me aburre un poco esa regla. Pero ¿viste qué pasa? Un montón de gente, no, te lo dicen como si no puedes hacer libros si no es así. La primera página te tienen que enganchar, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Y aparte subestimar al lector, ¿no? Porque a veces capaz que déjame, no sé, introducirme de a poco en un ambiente, yo te sigo, ¿no? Es como, capaz que preciso 10 páginas para... Y vos que te gustan los norteamericanos tienen eso de que de repente hay tremendas novelas increíbles que las primeras 80 páginas te querés matar. Digo, así, ¿a dónde va este hombre? Y después se descomprime y... Claro, y hay otras que no sé, me parece que todo va en la diversidad. Sí. Todo va en que haya gente que sí elija hacer una primera página que te mate y otra que no. O ese final abierto, o ese final que, yo qué sé, cada uno haga lo que quiera. Me parece que va por ese lado. Porque en un mundo ideal, deberían funcionar todas las formas de narrar. Algunas evidentemente van a tener más fama, más éxito, más seguidores, pero deberían funcionar todas. Entonces, bueno, está, perfecto. A tal le funcionaba esta regla, perfecto, buenísimo, me encanta, lo leo y me gusta, pero capaz que a mí me funciona otra. No, y aparte que siempre está cambiando todo el tiempo, ¿no? No sé, la novela tradicional se agotó en el siglo XIX hasta que tuvieron que venir unos y, no sé, vanguardistas, sí. Y a probar cosas raras, cosas nuevas que lo hacían por justamente romper con todas esas reglas que ya estaban como achanchadas, ¿no? Y gracias a eso, gente que probó otras cosas, que se salió del molde, sí. Llegamos a la novela más moderna, pero... Y bueno, y hoy creo que pasa algo que es eso, que va a haber otros cambios también fuertes. Esa cosa, esas reglas rígidas, me parece que ya no se tendrían que enseñar como máximas, así como fuera la Biblia, sino que también de a poco, y creo que pasa que de a poco en los lugares más académicos se están filtrando otro tipo de textos. Lo que pasa es que lleva tiempo, son procesos... creo que va en todos, vamos a hacer un poco de mea culpa. Va en lo que escribimos, lo que enseñamos, lo que enseñan, los que editan, pero también los que leen, ¿no? La clásica, no me gusta este libro, no me está gustando, muy inverosímil. Vivimos en la realidad más inverosímil del mundo, lo más loco de todo, estamos en un mundo locazo. ¿Cómo? Hoy nada es inverosímil. Sí. Ay, no me gusta porque quedan cabos sueltos. Ay, no me gusta porque... Ya, aflojémonos un poco. Si nos está gustando, si nos está divirtiendo o nos está enganchando, eso son detalles.
Con respecto a eso de cómo ha cambiado, y aparte está cambiando rapidísimo. Sí. Vos antes de Escrito Super 8, el libro de cuentos anterior era Cosmonauta. Sí. Pasó un tiempito Sí, ahí. entre un libro de cuentos y otro. Sí. ¿Cómo la ves ahora a la distancia? ¿Qué cambió como narradora, ¿no? A la hora de trabajar, de escribir, de pensar la narrativa? ¿Qué cambió de pensar el relato todo. en vos? ¿Qué cambió en vos? Y todo, porque Posmonauta yo lo escribí teniendo 23 años, ¿no? Que no es una atrevida. Yo me pensaba, ¿viste? A los 23 años te pensaba que, esto. Leí 3 libros, yo, ¿sabes qué? La saco de taquito. La saco de taquito y todo, me llevaba el mundo por delante. Después me di cuenta que no era tan fácil, pero nada, tenía esa frescura. Creo que los textos, la gracia que tienen es que son muy frescos, que son muy honestos. Capaz que no tienen un gran valor literario, pero reflejan la frescura de una joven en fines de los 90, ¿no? Como con sus inquietudes, no sé, creo que tiene cierta simpatía, tiene gracia ese libro, a mí me gusta, le tengo mucho cariño. Pero después es lo que decíamos, ¿no? Vas creciendo, esto te interesa, te vas tratando de formar, de leer. A veces capaz que te hace daño también, eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? Te das cuenta que resulta más trabajoso hacer un buen trabajo literario porque, bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta y, bueno, y el tema de... Son muchas cosas que tenés que tener en cuenta, ¿no? Que la historia... que tengas una historia para contar, cómo la contás, con qué estilo, decisiones que tenés que tomar ante un texto, de quién lo cuenta, está contado en primera persona, en tercera persona, cosas que a mí antes no me preocupaban. O sea, empezaba y estaba en primera persona, ¿viste? Claro. Pero después tenés que decir, bueno, pero está bueno que esto lo cuente el personaje o que lo cuente el narrador. Bueno, ahí empiezan a haber una cantidad de cosas que se pone más aburrido, no más. Pero yo siento que fui buscando como dentro de lo que yo quería escribir, el tipo de cosas, de tratar de mejorarlo o explorar cosas nuevas. Los cuentos últimos son mucho más largos, les doy más tiempo a los personajes. Los cuentos de Posmonauta tienen 2 páginas como mucho, ¿viste? Son una cosa así que pasa y lo que importa mucho es la anécdota. En cambio ahora exploré porque tenía ganas de hacer otras cosas también y porque el tiempo pasó y querés contar otro tipo de cosas también que te van pasando en la vida o querés reflexionar o contar otro tipo de experiencias. Pero bueno, me pasó eso, que noto que siempre que no paro de aprender, no paro de querer como explorar otras cosas sin perder también esa cosa que es más mía, que es no perder, que no sea una cosa rígida el texto, ¿no? Una cosa muy formal, muy correcta, pero que a mí no me haya salido de las entrañas, ¿no? Así que creo que por ese lado, creo yo, no sé, yo no soy quien para juzgarlo, pero es algo que siento que sí que, no sé si que he mejorado, pero sí que yo siento una evolución como natural por todo, por una preocupación por escribir mejor, por estar más atenta a determinadas cosas, y bueno, y todo permea, ¿no? La vida, las lecturas, y bueno, hay un cambio, evidentemente, que no quiere decir que sea mejor o peor. Capaz que Posmonautas va a seguir siendo como mi libro mejor en el sentido porque fue escrito desde la inocencia o del desconocimiento, que eso le da, creo, a los textos también un valor que para mí es impresionante, porque después lo perdés, porque después te volvés más cínico, más cínica, entendés cómo es el sistema, te dejas influir por cosas, pero bueno, siempre buscando como, no sé, cosas nuevas que contar y poniéndome a prueba también, ¿no? Que no sea una cosa mecánica, me siento a escribir y punto, que haya un esfuerzo, un pienso,
tomar caminos que no son tan cómodos, Claro. lugares seguros. Así que bueno. Incluso volver para atrás, ¿no? Porque como posmonauta era como el hoy, el presente, ¿no? Sí. El contexto, y acá en escrito vos te permitís volver Vuelvo para atrás. a tu pasado o a cosas que recordás. Que eso de alguna forma, viste, es difícil tratar con la misma frescura y chispa, algo que ni siquiera vos tenés muy claro de qué es. ¿Qué se te dio? Bueno, capaz que ni lo sabés. Por mirar un poco para atrás. Empezar a mirar para atrás y reconstruir determinadas cosas. Creo que en Posmonauta un poquito se nota. Creo que soy una persona que, si bien me gusta estar como actualizada de las cosas que pasan y demás, y estar como viviendo el momento y el día a día, siempre estoy mirando para atrás. Tengo como una cosa re nostálgica. Esa cosa de, bueno, lo que charlábamos hoy de ese culto a los productos culturales de la infancia, de la adolescencia, esa cosa un poco medio tarraja que te da gracia, pero a la vez te lleva a momentos felices o más fáciles, o no. Y creo que también, bueno, yo ahora tengo más de 40, la vida es como uno se la empieza a tomar como, empieza a mirar para atrás también, claro. Y hacer balances o comparar, y hay algo que lo que decíamos al principio, ¿no? De la vida de más de comunidad chica, la vida de barrio, que es algo que yo perdí con los años. Yo me fui del barrio ya adolescente y nunca más tuve como esa vida comunitaria, ¿no? Hace poco me encontré por Facebook con una vecina que tenía un año menos que yo, de allá del barrio, y decía, Nati, tenés que venir y tenemos que armar una guerrilla de agua cuando venga. Imagínate, tremendos pelotudos todos de 40 y pico de años jugando. Claro, ella también tenía como esa cosa de esos momentos claro. vividos, ¿no? Y entonces quería un poco, y me gustan también los personajes, me gustan los niños, contar historias con niños o niñas, porque considero que son momentos de la vida que se marcan mucho, ¿no? Las cosas fuertes que te pasan quedan como muy marcadas, ¿no? Hay un cuento que es la muerte de la primera mascota, que lo asocié totalmente con el primer perro que tuvimos en casa, que fue todo un drama. Después con los viejos, me da mucha incertidumbre esa etapa de la vida, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo a esa edad? Cómo vive un cuerpo ya con poca movilidad, no sé, como que me empiezo a cuestionar el paso del tiempo, y me parece que cada etapa de la vida tiene cosas súper ricas para contar, y un poco inventado, un poco por cosas que veo, es una combinación, ¿no? Hoy hablamos de tu libro, el último, que es muy autorreferencial, pero supongo que también hay una mezcla de cosas, invenciones, uno va mezclando, inventando, toma un hecho que vivió, pero después lo va acomodando, y hacerlo más literario. Y nada, me gustó hacer como ese viaje. Es como que te amigas capaz que con ciertas cosas del pasado, cerrás como... no voy a decir que fue terapéutico ni nada, porque no sé, no fue tan así, pero no sé, creo que uno también homenajea a la gente que conoció, que te formó, que te acompañó en el camino, y son las historias que más valor tienen porque son las tuyas y nadie más la va a contar igual, porque te atravesaron a vos y tenés la forma de contarlo. Que creo que también es lo que te pasa un poco con tu escritura. Que bueno, son historias muy personales, muy particulares, pero creo que a la vez conectan con cosas más universales. Que el que lo lee, capaz que no vivió en Nuevo París, no estaba en el Paso Molino, no sé qué, pero hay cosas de esa historia que lo puede conectar con su propia vida. Sí,
la mayoría tuvimos barra de amigos, tuvimos una vida barrial, una vida con respecto con los vecinos, una formación sentimental, una formación artística. Eso me parece que, claro, es como, después cada uno le va encontrando su... Me pasa mucho con las evoluciones de los lectores que me dicen, a mí me pasó algo parecido, pero, ¿no? Y ahí ya le agregan su visión o llenan, digamos, ese envase con otra cosa. Pero sí, también en mi caso me pasó, sobre todo con el oso, que me empezó a dar miedo, capaz que por el paso del tiempo también, olvidarme de esas cosas. Claro. Me las había olvidado, las recordé mientras escribía el oso y dije, tengo que escribirlo porque si no me vuelvo a olvidar. Claro. Querías dejar registro de sí, eso. Para mí también. Personas que dije, yo no puedo creer que me he olvidado a esta persona, ¿viste? O de tal hecho. O capaz que no, capaz que nunca pasaron esas cosas y en la locura de escribir, tu mente empieza como a... Porque realmente a veces pasa, ¿qué inventé? ¿Qué pasó? Bueno, la memoria es muy tramposa. Eso, exactamente. ¿No? Por eso a veces a mí no me gusta como lector y me aburre un poco ponerle esas categorías a las cosas que leo o a las cosas que escribo. Esto es verdad, esto no. Para mí todo es verdad. Claro. Y todo es mentira. No sé, siempre pongo el ejemplo, cuando hago los talleres, siempre pongo el ejemplo de una foto, ¿no? ¿A usted le parece que la foto es algo sumamente fiel y real? Y sí, claro. Pero mirá, hacíamos el clásico ejemplo de las cosas que quedan afuera. Vos estás haciendo un recorte. Claro. Acá hay gente que quedó afuera, hay alguien que sacó la foto. Que eligió ese cuadre. Claro, ¿qué hay y qué no? Podés mentir una historia perfectamente. Yo si me pongo acá un cuadro de Bariloche, me pongo una selfie, la gente piensa que estoy en Bariloche. Todo es una mentira. Las bibliotecas en suma atrás. Ponele, claro, con todo se puede hacer una mentira. Entonces, son categorías que a mí no me interesan mucho. Ya ahora, en este momento. Sí. Pero me doy cuenta que se me mezclan a la hora de escribir y lo dejo, que sea. Claro, y aparte la gente que te conoce más, por ahí sí lee cosas que dice, esto le pasó a Diego, pero capaz que te agarra un lector que no te conoce y no tiene por qué saber que... Pero escuchá, me voy a contar una que es buenísima. En Sobredosis todo tiene un tono de verdad, ¿no? Sí. Y meto un cuento que escribí en un momento sobre que estaba la gente de Caribe como personaje y lo meto en el libro. Pero el cuento es que están en un hotel en el medio de la nada y encuentran una sandía y adentro de la sandía hay un bicho así y el bicho empieza a crecer y los asesina a todos, ¿no? Yo les cuento así y dicen, gente, un montón que me dice, che, no sabía que les había pasado eso de Caribe. Pero vos sos tarado, ¿cómo les va a pasar eso? Si están ahí cantando todavía vivos y colegas. No. Mucha gente pensó, porque estaba en el mismo tono de lo anterior que supuestamente era verdad. Que eso también tenía que serlo. Por contexto tenía que ser verdad. Claro. Entonces me pareció un lindo juego. Capaz que un poco leer más así y no tanto pensando en qué es verdad y qué no. O qué es real y qué no, y qué es inventado y qué no. Tal cual. Porque capaz que todo sí es inventado. Uno cuando recuerda. Y sí. Vos ves una foto tuya y dices, ese día creo que lloraba porque me dolía la muela. Y capaz que no. Es algo que quedó en tu cabeza y lo repetís. Exacto. Bueno, muy bien. No sé si quieren hacer una pregunta o algo, un comentario. Nos extendimos capaz. Que nos divagamos un poco, pero no sé si están bien. Porque hacía tiempo no nos veíamos, por eso nos estamos sí. poniendo al día. El estilo charla de boliche. Bueno, Recoba es... Me sentí tomando un café con ustedes. Recoba es un gran defensor del boliche de barrio, ¿verdad? Sí, claro, sí. Es un espacio... Me agarro unas calenturas bárbaras cuando cierro un boliche o cuando lo reabren en clave sofisticada. No. Y me molesta. Y entro y les digo, parezco ¿viste? El abuelo de los Simpsons que se pelea con las nubes. Le digo, ¿y a dónde va a ir la gente que venía a tomar acá? ¿A dónde va a ir la gente que se ha acordado acá? Y me mira, claro, son dueños nuevos, capaz que no tienen ni idea. Pero me enojo. El boliche es fundamental. Yo me crié, aprendí un montón de cosas en los clubes, en los boliches. Bueno, eso es una cosa capaz que socialmente más masculina.
hoy no necesariamente, pero yo tenía el Club La Espada en la esquina. La espada, claro. Que lo tiraron abajo, Lo tiraron pero ¿sabes abajo. qué? Hace poco entré al Google Street Map, que hago capturas de mi calle, Domingo Torres, y está... Y Duque de los Abruzos, ahí vive. Que era por el Prado, ¿no? Y en el, Paso de las Duranas, pegado al Prado, digamos. Un barrio que sigue parado. Y en el Google Street Map estaba de pie el Club de la Espada, y le saqué foto y le hice captura de pantalla porque dije, esto es la última vez que lo voy a ver. Pero bueno, había Sí, no dejemos había murga, había ensayos, todo, no me dejaban dormir, los bolicheros de ahí que se acodaban temprano, todo eso lo veía. Yo no recalaba ahí porque si no me mataban, pero bueno, era parte de la vida del barrio. Iba con mi padre. Mi padre se ponía a jugar al truco y yo andaba por ahí por la vuelta. Claro, obvio. Y siempre estaba el parroquial, te invitaba una ficha maquinita o te invitaba una Fanta. Y te quedabas ahí, y te hablaban, te decían cualquier día, y vos lo escuchabas atento. Grandes espacios sociales del barrio que lamentablemente se van perdiendo. Pero... Bueno, muchas gracias.